Seguimos aquí en el detalle conversando con José Miguel Soto Jiménez. No solamente es ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, historiador, también es fundador de la Quinta República. Y ahora es un hombre que milita al lado del presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. ¿Hacia dónde nos conduce el momento con la OEA inspeccionando, sí, con la actitud negativa de los empresarios industriales haitianos que no quieren nada, sino ellos reformular su aparato productivo, mientras que otros lo que persiguen es que nadie se acerque a Dajabón, a Jimaní, a Pedernales o a Elías Piña, porque ellos pierden si hay negocio con Dominicana, porque están importando desde Estados Unidos y Panamá. Definitivamente nos conduce a donde dijo desde el principio el presidente Fernández. Porque fíjate, y yo quiero analizártelo, para que no crea que es un asunto de fervor y de pasiones. Como tú has dicho, es un asunto de lógica y de razonamiento. Y sobre todo, lo que está sobre la mesa y lo que ha dicho el presidente Abinader, lo que ha dicho él en eso. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque resulta que el presidente Fernández dijo, no ahora, que el caso del canal era un caso puro y simple, no simple, sino puro, fruto del debate diplomático, por escala, primero entre las dos naciones, entre las dos partes, encontradas en el diferéndum, y después ya en otras escalas en el sistema nacional, cuyo primer paso, y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dijiste de la Organización de Estados Americanos, ese criterio, claro que sí. Pero es el escalón. ¿Usted es o no es? Es el órgano. Ese es y es el primer escalón, claro, en el debate diplomático. Bueno, ¿por qué te digo eso? Porque resulta que el gobierno finalmente terminó acudiendo a la OEA, se debatió en la OEA y ahora entonces tenemos la presencia de los técnicos de la OEA aquí. Señores, eso es un ritornello, es un regreso. ¿Por qué? Pero no un regreso porque lo dijo el presidente Fernández. ¿Tú sabes por qué es un regreso? Porque entre las cosas que él dijo, sin daños a terceros, ¿tú sabes lo que dijo el presidente cuando apoyó la causa del canal? ¿Tú sabes lo que dijo él? Que el gobierno debía explicar lo que pasó en mayo del 21. ¿Verdad? Y el presidente finalmente, aunque eso causó un revuelo interesante y malinterpretado, realmente el presidente le dio esa explicación. El presidente le dio la explicación. Se le ha dado 2 veces lo que pasó ahí. Y ahí está parte del problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos terminando por donde debimos comenzar. Y eso es un problema serio, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué vas a hacer con el agravante de que, óyeme una cosa, Haití siempre ha utilizado, y yo lo repito permanentemente, aunque me tilden como tú dijiste de lo que nos tildan, tú sabes lo que es eso, que Haití siempre ha utilizado, y no solamente el gobierno haitiano, que para mí no existe, no es Estado fallido ni fuñido, simplemente no existe. Inexistente. Entonces, pero sí la diáspora, que quita y pone presidentes en Haití porque es económicamente poderosa, junto con los 9 ricos esos que hay en Haití, que son parte de esa mafia que tú dices, y que son los que mantienen las bandas. Entonces, entre ellos dice Canadá, que es parte aquí. Sí, resulta que ante esa tesitura, ¿verdad? Entonces, el punto, el momentum del que tú hablas, ¿cuál es? Que ahora la OEA está aquí, y va a comenzar donde ese documento de la Comisión Binacional, firmada por los 2 cancilleres, por el señor canciller dominicano y por el señor Claudio Josep, que es un enemigo jurado de la República Dominicana, pero que era canciller en ese entonces ellos hablan, ¿tú sabes de qué hablan ellos? En ese documento, que está simplemente a la vista del quien
entre al portal de la Cancillería y lo vea. ¿Tú sabes lo que dicen ellos? Que, primero, cosa importante, en ese documento, primero, que no se había violado los tratados del 29 y del 34, y del 35 y 36. Eso es lo primero. Que no era un desvío del río, dice ese documento firmado por los dos cancilleres. Y también habla de la mesa hídrica. ¿Recuerdan ese nombre? La mesa hídrica, en ese documento, que es ahora donde estamos, porque esos miembros de la OEA están aquí sencillamente con técnicos, para debatir el problema. Ahora mismo están en eso. Es uno de los párrafos, dice. Y estoy de acuerdo contigo, no hay que usar helicóptero para esos escabrosos caminos de la patria. No hay que usar cosas. Pero resulta que el presidente Abinader dijo otra cosa muy interesante, y yo le pongo mucho sentido a lo que se dice. No solamente el presidente, sino ¿cuál es el arma de ustedes, los comunicadores? Y hasta la mía, enganchado al literato. ¿Tú sabes cuál es? Es el peso de las palabras. Y yo le pongo mucho interés al peso de las palabras. Y en este caso, el presidente ha hablado reiteradamente. Oigan qué detalle más interesante. Él ha dicho, respondiéndole, aunque sin su nombre, al presidente Fernández, él ha dicho que realmente ese documento, al que el canciller, siendo interpelado por el Senado, por el Congreso de la República, el canciller dice que oigan bien, que ese documento no tenía fuerza de ley en el derecho internacional. Entonces yo me pregunto, ¿para qué se hizo? Porque no fue ni al Congreso y mucho menos el Tribunal Constitucional donde debe... Sí, pero yo te digo a ti, eso nos lleva al problema, eso nos lleva a otro problema. Es un principio de problema por escrito. No, pero no importa. Está firmado por los dos cancilleres, y ya yo dije que ese era el primer paso, en esa ocasión. Pero recuerden que ese fue un primer paso equivocado y fallido. ¿Por qué? No me lo estoy inventando yo, ni nadie más. Eso provocó una tormenta, un huracán en la República Dominicana, donde todos los que opinan y pueden opinar y deben opinar, y hasta los que no deben opinar, se manifestaron. ¿Usted sabe lo que pasó? Cito el más formal. El periódico Listín Diario, en su primera página y después en su editorial, dice que nos tumbaron el pulso, ¿verdad? Pero también hay otra cosa. En ese documento se acompañó de unas declaraciones de Cancillería, oigan bien, fungiendo como abogado del diablo. Yo no lo entiendo, todavía no lo entiendo. Que si ellos pueden hacer ese canal, porque los dominicanos han hecho 8 tomas de ese río también. Oigan bien, entonces, frente a eso usted queda, por eso que te digo que está todo sobre la mesa. Está todo sobre la mesa, y en ese caso, señores, tomándole la palabra al presidente de la República y pensando en el peso que tienen las palabras, ayer lo reiteró de nuevo en una rueda de prensa, lo ha dicho 3 veces. Señores, el presidente ha dicho que a partir de las medidas que se tomaron, la frontera ya no será igual. Y no lo es. Ayer agregó otra cosa. Importante. Dijo que habló de que ahí había un desastre, un caos, ¿verdad? Bueno, qué bueno que él lo acepte y lo diga, pero hay un detalle en el peso de las palabras. Hace un mes que él tomó esa medida. ¿Y cómo era la frontera antes? En su propio gobierno, en estos 3 años, ¿cómo era la frontera? Un desastre, como lo ha dicho. Totalmente. ¿Y quién era el responsable de ese desastre? Hay que mantener la guardia o desmilitarizar la frontera. Esa pregunta tiene, como dice el Chavo del Ocho, cocorícamo. Pero yo te la voy a decir, te la voy a responder con otra pregunta. ¿Es la primera vez que en este gobierno pasa eso? No. Yo recuerdo, si mi memoria no me falla, que cuando el asunto, que nadie habla de eso, cuando las bandas secuestraron a los dominicanos junto con unos religiosos norteamericanos, incluido un miembro de la misión diplomática dominicana en Haití. Exactamente. ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Que el gobierno dominicano, en mayor número, movilizó las Fuerzas Armadas de la República, en un número de 12.000 hombres.
declaración del propio gobierno. ¿Qué efecto tuvo eso? Ninguno. No tuvo ningún efecto porque ni siquiera corrigió lo que el presidente ahora pretende que se va a corregir, ¿verdad? Y yo creo que sí se va a corregir, ¿verdad? Creo que demasiado tarde también. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué pasó? Que nadie... Ustedes saben cuándo se comenzaron a retirar esos 12.000 hombres de ahí. Nadie sabe. ¿Hay noticias de eso? No existen. Eso se escanció en la realidad de la cotidianidad por varios años. Eso pasó en el primer año, creo. Y entonces resulta que se hizo esa movilización. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que gran parte de la movilización de las Fuerzas Armadas Dominicanas apropiada, la movilización apropiada, resulta tenía que otros objetos, ¿verdad? Sellar la frontera en vísperas de la famosa intervención que iba a pasar. Ahora, señores, todo está sobre la mesa. Lo único que no está sobre la mesa es lo que pregunta mi querido amigo. ¿Qué es lo que no está sobre la mesa? Los resultados. ¿Por qué han parado el canal? No. Ayer el presidente habla, ¿verdad?, de que paren o no paren el canal. Él reitera que la frontera no va a ser igual, ¿verdad? Paren o no paren el canal. El presidente, en una de esas ruedas de prensa, primero pasa la comunicación del Palacio, el vocero del Palacio, don Homero Figueroa, pasa un video donde abre la frontera. 3 horas después cambian el video y dan para atrás y lo acondicionan. ¿Cuál es el problema? Que yo pienso que la política, y eso es una cosa que hay que saberla, sobre todo ahora en época de campaña, donde el gobierno está tratando también de utilizar ese recurso, yo digo que legítimamente, ¿verdad? Pero con fines... Dicen en este país Sí. que el antihaitianismo Sí. o las acciones para frenar esa invasión haitiana hacia República Dominicana no reporta ganancias electorales. No, pero, ajá. ¿Y por qué se hace? Te voy a explicar por qué. Fíjate el cambio. Porque es documental lo que yo estoy hablando. No es que yo quiero hablar ni reportarte a ti, no. Óyeme una cosa. Resulta, me voy a referir a las últimas 2 encuestas. Las 2 encuestas aquellas, ¿verdad?, que le daban un número enorme al presidente Abinader en sus posibilidades, antes inclusive de ser candidato. Entonces hay un detalle, es como la letra chiquita, en importancia de los contratos, ¿verdad? Pero fíjate, hay gente que lee la letra chiquita. Y entonces dice esas encuestas dice que solo el 4% en una y el 5% en otra es el porcentaje de dominicanos que se preocupa por el problema haitiano. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted cree que eso es verdad? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Segundo, la última encuesta, señores, después del problema, y quizá con esos fines que tú estás diciendo, de la manipulación política, señores, esta es la última encuesta, no recuerdo el nombre de la compañía, sí sé el dueño, que tampoco lo voy a decir porque no me importa ni me interesa, y es amigo mío. Entonces resulta que dice que solo un 7%, señores, un 7% de los dominicanos se preocupa por el tema haitiano. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Óyeme, si una de las cosas que ha estado a la vista, que la adopción de ese nacionalismo a ultranza del presidente de la República, Ese cambio. ese cambio, ese aparente radical. cambio, porque está lleno de contradicciones. Entonces, señores, resulta que sale a relucir ahora, a pesar de esos números, que le invalidan esas encuestas. Porque si es falso eso, es falso lo demás. Y otras cosas también. Pero en medio de todo eso, No, en medio de todo esto lo que la resulta... fuerza del pueblo como que no se ve como opción de poder, y mucho menos Pero claro. alianza, Bueno, pero tú sabes una cosa, Rescate RD. yo no voy a ripostar esas encuestas porque para mí están amañadas. Y no solamente por el tema haitiano. Mira una cosa que te voy a decir. Yo recuerdo que una de esas encuestas... Están amañadas desde el punto de vista de la inseguridad que Sí, quiere y hay un enfrentar amigo este país, tuyo, y hay cuando un- Colombia, y hay un Perú, amigo tuyo, Ecuador. Sí, hay un amigo tuyo que, por cierto, esas comparaciones son buenas, lo que Claro. está pasando. En las últimas elecciones, creo 8 o 9 elecciones que han habido, el gobierno nunca la ha ganado, la ha perdido. La ha perdido. Lo que ha ganado es la oposición. Y a veces fenómenos nuevos, ¿verdad? Y otros que no son tan nuevos.
el gobierno tiene una racha en América Latina de perder esas encuestas. Ahora, yo lo que te digo una cosa, a mí me enseñaron también en las escuelas militares que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Yo no voy a siquiera, si usted quiere, en base a esas apreciaciones de la lucha por la llamada percepción, aquello de que el pueblo vota por el que va a ganar. Pero se vislumbra una segunda vuelta como está la oposición. No, yo no creo. ¿Tú quieres que te diga? Yo no creo en la segunda vuelta. Yo creo que Leonel Fernández va a ser presidente de la República en la primera vuelta. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Ahora, dicen si la gente del oposición PRM y sus aliados que no, no. Es precisamente. Esa es un arma cargada de futuro. Esa es un arma cargada de futuro. La famosa alianza. Ahora yo te digo a ti una cosa. Si los adversarios legítimamente quieren hacerse cocote con esos números, Perfecto. ¿verdad? Que hagan su planificación en base a esos números, ¿verdad? Entonces tienen dos caminos. Si hacen esos cálculos, sus planes, su estrategia de campaña en base a esas percepciones erráticas, entonces el resultado va a ser errático también. Y entonces yo no me pongo bravo, ni nadie se pone bravo por eso, ¿verdad? Entonces esa es como la visión del momentum que yo veo. Mientras tanto, la fuerza del pueblo está agotando todas las metas que se ha propuesto y el crecimiento, aún en esas mismas encuestas, es evidente. El crecimiento, aún en esas mismas encuestas, porque en las encuestas hay una tendencia, hay lo que se llama las tendencias. Entonces, como yo veo, como lo he visto en las encuestas del adversario, que parecen no ser del adversario, pero la del adversario, yo veo, porque parte de la discursiva, ¿qué es lo que yo veo? En tendencia, en las estadísticas, que el señor presidente de la República, ya como candidato, va bajando, y el señor Leonel Fernández va subiendo de los primeros números que se le vieron. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Pero no se percibe, no se siente así. Sí, no Cuando uno va provincia por provincia, municipio por municipio, no lo percibe. Y ve cómo está Sí. la fuerza del pueblo, el PLD y el Sí, PRD. yo no voy a discutir eso, porque Alfonso, esa es su percepción y yo moriría defendiendo su percepción. La mía es totalmente diferente, con una salvedad, que por razones laborales, usted, ¿verdad?, visite esa provincia, pero yo la visito permanentemente. ¿Por qué? Porque acompaño a mi partido a esas actividades. Y lo que yo veo es totalmente diferente a lo que usted está diciendo. ¿Por qué muchos oficiales superiores están hoy haciendo fila, cerrando fila con Leonel Fernández en República Dominicana? No, eso es un fenómeno simple. ¿Tú sabes por qué? Porque el señor presidente de la República, ¿verdad?, el que fue presidente de la República, ha sido 3 veces presidente. Él lo ha dicho. Él dice que la primera vez que fue presidente, ¿verdad?, fue un proceso de aprendizaje. Y entre ese aprendizaje, que lo ha dicho también, estaban las Fuerzas Armadas. Estuvieron las Fuerzas Armadas, el manejo de las Fuerzas Armadas. Que por cierto, déjame decirte, él ha contado varias veces en público una anécdota del ciclón George, que también afectó a Cuba, como ustedes recuerdan. Y en una cumbre el presidente Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, le preguntó, oye, déjame decirte que esto ha sido sorprendente, como ustedes han manejado eso y con el éxito que lo han manejado. Ni siquiera yo he podido manejarlo así. Y tú sabes lo que le dijo el presidente Fernández, que ya conocía que las Fuerzas Armadas sirven hasta para remedio, ¿verdad? Y el sentido patriótico de las Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes lo que le dijo? Eso fueron las Fuerzas Armadas. Y Fidel Castro asombrado, ¿cómo? ¿Las Fuerzas Armadas burguesas? Digo, sí, las Fuerzas Armadas. Eso es producto. Entonces, es una expresión de satisfacción que habla del conocimiento que van tomando los presidentes con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que es verdad, en las Fuerzas Armadas, en sentido general, en la continuidad, es la única institución donde se cumple cabalmente lo que se llama la continuidad del Estado. ¿Tú sabes por qué? Porque por más amigo que tú seas de un presidente, en lo personal, en lo afectivo, por más amigo que tú seas, él no puede inventar si colocarlo como ministro de las Fuerzas Armadas. Tiene que tener una carrera dilatada, capacitada o no, pero una carrera. Entonces, él nombra, se supone que él nombra a los jefes militares de lo que tiene a disponibilidad, como marca la ley, lo mejor. Es una facultad del presidente. Entonces,
qué bueno que tú lo dijiste. Tú a veces saltas con cosas que, mira, a mí me sorprende. Y la influencia del señor que está aquí. Tú sabes que te digo una cosa. Cuando tú hablas de por qué tantos coroneles, no, mi hermano, hay más de 300 generales que están apoyando al presidente Fernández, y cantidad de coroneles, y cantidad de oficiales subalternos, y cantidad de... ¿Y habrá sombrero para tanta cabeza? No, porque también ese es otro concepto. Tú estás hablando, como hablaba el doctor Balaguer, en su Falmí, que creo que se llamaba Los Charcos, Azul en los Charcos, que él hablaba de los militares. Él decía, hablaba de la otra piel. Tú estás hablando de la otra piel, partiendo de que todos los militares, su sueño es, y ahí se meten en política por eso, es volver, como la mexicanada, volver y volver a habituarse con la otra piel. Pero yo pienso que los militares en retiro, por la carga de experiencia que ustedes me presuponen a mí, y que hay que presuponérselo atado con cuando han sido fruto de un servicio dilatado, entonces tienen mucho que ofrecerle a la nación y a cualquier gobierno, por la experiencia que eso presupone, y sobre todo por su inclinación patriótica y defensa de la nación. Ha sido la participación en Al Detalle, en este conversatorio, en esta ilustración para ustedes y para nosotros, de José Miguel Soto Jiménez. No voy a decir el ex ministro de las Fuerzas Armadas, sino el historiador y el político dominicano. Será pues hasta la próxima.